Primera de Corintios capítulo 3 versículo 10 al 15, veamos qué dice la palabra del Señor. Dice la Escritura de la siguiente manera: en el nombre maravilloso y precioso de Cristo Jesús. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos dice: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a disponer nuestro corazón para recibir la palabra, para meditar en la palabra, y vamos a estar meditando en ese crecimiento que Dios nos invita a que tengamos y que debemos de tener por naturaleza. Cuando miramos nosotros la vida de una persona físicamente hablando, uno comprende que esa persona, toda persona, primeramente nacemos como un bebé. Y en ese nacimiento que tenemos como un bebé, ahí comenzamos, después de nacer, por supuesto, a crecer progresivamente. El bebé se va formando o desarrollando, mejor dicho, hasta convertirse en un niño. Comienza a aprender a caminar, comienza a aprender a hablar, comienza a poder valerse por sí mismo haciendo muchas cosas y comienza en ese desarrollo. De niño se convierte en un adolescente, de adolescente en un joven, de un joven a un adulto, de un adulto a un anciano, y vive una vida plena como el Señor así lo manda o lo establece. Asimismo, en la vida espiritual, la palabra de Dios dice que cuando nosotros venimos a Cristo, que cuando nosotros de alguna manera recibimos a Cristo, experimentamos lo que la Biblia llama un nuevo nacimiento. Nacemos de nuevo como nuevas criaturas. La palabra de Dios dice: he aquí que el que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Entonces somos nuevas criaturas, una nueva creación, una nueva vida, por así decirlo, un bebé que recién nació. Todos, cuando comenzamos en el Señor, comenzamos con poco conocimiento, con poco concepto e idea de lo que es el cristianismo, lo que es seguir a Dios, servir a Dios. Pero vamos creciendo, vamos aprendiendo, vamos desarrollándonos, y de esta manera vamos alcanzando un crecimiento en nuestra vida espiritual. Ese es el anhelo de Dios, que todos vayamos en ese crecimiento en nuestra vida espiritual. La salvación no es solamente para recibirla y decir: ya soy salvo, ya recibí a Cristo, y seguir como quien dice igual, sino que el crecimiento espiritual se va dando en el cambio de vida, en la transformación de nuestro caminar, el cambio de pensamiento, el cambio de sentimientos, de acciones, de decisiones en nuestra vida, mediante la cual vamos expresando y vamos mostrando esa madurez espiritual que Dios quiere que todos vayamos alcanzando. El apóstol Pablo dice: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, pero cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. O sea, vamos dejando las cosas infantiles, las cosas superficiales, y vamos creciendo en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de juzgar. Es el ejemplo que el apóstol Pablo menciona hablando de este principio y de este tema precisamente. Pero hoy tenemos delante de nosotros un pasaje que nos dice el apóstol Pablo lo siguiente. En Primera de Corintios 3:10 nos dice el apóstol: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse un fundamento y otro edifica
encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, dice, el cual es Jesucristo. Todos sabemos que Jesucristo, que Cristo es nuestro fundamento, es la roca donde estamos anclados, cimentados, pero de ahí dice que vamos cada uno edificando. Y luego dice el versículo 12: y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, dice, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. Entonces está hablando de que la manera como vamos desarrollándonos en nuestra vida espiritual, como vamos conduciéndonos en nuestra salvación que hemos recibido de parte de Dios, dice la palabra que la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. O sea, vamos a ser probados, dice, la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. Vamos a ser probados por fuego y será revelada la obra de cada uno. Dice, si la obra de cada uno, de alguno que sobreedificó, permaneciere, si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Entonces nos está hablando de la importancia de tener un crecimiento sano en nuestra vida espiritual, de crecer en nuestra salvación de una manera progresiva, de una manera saludable, de una manera firme, sólida, en la que nada de lo que pueda pasar en este mundo, en esta vida, nos desvíe del fundamento de edificar correctamente, de no edificar sobre hojarasca, sobre heno, sobre madera, que el fuego al venir y quemar esos elementos los consume y no deja más que ceniza. Sin embargo, los otros elementos que pone de ejemplo el apóstol, cuando dice, si alguno edificare sobre oro, plata, piedras preciosas, ¿verdad? Esos primeros tres elementos son elementos que son purificados por el fuego generalmente, mientras que los otros tres elementos, madera, heno y hojarasca, son destruidos por el fuego. Entonces, si nosotros edificamos sobre los fundamentos de lo que es el oro, la plata, las piedras preciosas, estos elementos generalmente el fuego los purifica, el fuego los hace más puros, más limpios, más valiosos, mientras que si edificamos sobre la madera, el heno y la hojarasca, quemará la obra, se destruirá lo que nosotros edificamos y no miraremos el fruto, la bendición de parte de Dios en aquello que estamos haciendo. Entonces nos dice claramente que la obra de cada uno se va a hacer manifiesta, el día la declarará, el fuego revelará la obra de cada uno, la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. Seremos probados por fuego. Esa es la realidad de nuestra salvación, de nuestra vida, de nuestro caminar, de nuestro desarrollo. El versículo 14 dice lo siguiente: si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Entonces dice, si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Cuando la obra de alguno permanece, el permanecer la obra de alguno que sobreedificó significa, si nosotros retenemos lo que oímos, lo que aprendemos, lo que Dios nos otorga, nos entrega, nos da, si nosotros aprendemos a retener esas bendiciones de Dios, a honrarlas, a poder crecer en ellas, arraigarnos como un árbol, echando raíces profundas y permanecer sin ser movidos por los problemas, sin ser movidos por la adversidad, el permanecer como un árbol arraigado que no se mueve. Un árbol está arraigado y permanece donde mismo. Llega la tormenta, llega la lluvia, llega el viento, golpea, sopla contra él, pero ese árbol arraigado permanece firme en ese lugar porque tiene raíces profundas. Así el Señor dice, hemos comenzado en Cristo, permanezcamos en Cristo, mantengámonos en Cristo, caminemos con Cristo y que nada nos aparte de esa gracia maravillosa de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Permanecer en el Señor es importante.
dice que todo el que permanece en Él, si permaneciera la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si usted pasa por pruebas, por dificultades, por necesidades, pero usted permanece en Cristo, usted va a ser recompensado de parte de Dios. Así como Job fue recompensado después de que pasó pruebas, tribulaciones, situaciones difíciles que pasó, pero él permaneció firme con su fe en el Señor, amando a Dios, y dice que vino una recompensa maravillosa sobre de él, una fe sólida, una confianza, una gracia, un amor, una fortaleza hacia Dios, y aún una bendición económica de una manera maravillosa sobre su vida, porque él aprendió a honrar a Dios en las buenas, en las malas. Permaneció en el Señor en todo momento, y el permanecer es lo que nos identifica como obra de Dios. Permanecer, que permanezca uno en Dios y Dios en uno. Dijo Cristo: si permanecéis en mi palabra y mi palabra permanece en vosotros, pedid todo lo que quisieres y os será dado, os será hecho. Entonces somos llamados a permanecer nosotros en Dios, en Cristo, y a permanecer Cristo en nosotros. Mi palabra, yo en la palabra del Señor, y la palabra del Señor en mí. Allí es cuando comenzamos a crecer, a desarrollarnos de una manera sana. El versículo 15 dice lo siguiente: si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Si la obra de alguno se quemare, o sea, si en el caminar de nuestra vida no permanecemos en el Señor, no permanecemos firmes en lo que hemos aprendido, oído, conocido de parte de Dios, dice, la obra que nosotros somos, lo que hacemos, puede terminar quemado y vamos a sufrir pérdida. Termina diciendo: si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. O sea, muchas veces podemos alcanzar aún la salvación si nos arrepentimos, si nos humillamos, si le pedimos perdón a Dios, porque el que la obra de alguno se queme, el sufrir esas pérdidas, es prácticamente mirar desgracias sobre nuestra vida, mirar pérdidas, mirar tanto pérdidas espirituales en nuestra vida como pérdidas humanas, por causa de alejarnos de Dios, de apartarnos del Señor, de no permanecer en el Señor. Que la obra de Dios no permanezca en la vida de uno, termina sufriendo pérdidas. La obra se quemará y sufriremos pérdidas, pero a pesar de eso todavía hay esperanza para aquel que está con vida. Dice la Biblia: mientras hay vida hay esperanza. Dios no quiere la muerte del pecador, sino que éste se arrepienta y que tenga vida. Y si aquella persona que no edificó correctamente, y si aquella persona que no permaneció en la palabra, en el camino, en la obediencia, en la verdad de Dios, termina su obra siendo probada por el fuego y quemándose y sufriendo pérdidas, entonces dice, va a sufrir mucha pérdida, pero tiene la oportunidad de ser salvo, aunque así como por fuego. ¿Por qué dice aunque así como por fuego? Porque muchas veces al sufrir esas pérdidas, al sufrir esas desgracias, esas pérdidas físicas, emocionales, familiares, materiales o espirituales, allí en esas pérdidas hay dolor, hay sufrimiento, hay angustia, y no es el deseo de Dios. Pero dice Dios: mejor es que pierdas un ojo, una mano, un pie en esta tierra, pero que entres completo al reino de los cielos, a que no tengas una pérdida acá, pero te vayas completo al infierno. Somos llamados a la salvación, a ser salvos por la gracia de Dios, aleluya. Pero entre mejor edifiquemos, vamos a caminar en esta vida sin sufrir pérdidas, sin pasar consecuencias, sin pasar adversidades donde podamos padecer y tener muchas pérdidas. Veamos un ejemplo de lo que es ser salvo así como por fuego, teniendo pérdidas grandemente. Primera de Corintios capítulo 5, versículo 1 al 6. Oiga lo que dice la palabra del Señor. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre.
y vosotros estáis envanecidos. ¿No deberíais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? En este pasaje miramos algo fuerte, extremo, que parece negativo, pero la intención y el propósito no es negativo, no es destructivo, es saludable. Miramos aquí una situación precisamente de un hombre que dice la palabra que estaba sobreedificando, pero no sobre un fundamento correcto, no sobre el oro, la plata, las piedras preciosas. No estaba purificando su alma. El oro es purificado por el fuego, la plata es purificada por el fuego, las piedras preciosas de igual manera. Pero el que edifica sobre madera, heno, hojarasca, es el que sobreedifica sobre los elementos que son consumidos por el fuego, que son destruidos. Y en este caso eso refleja lo que es, en este caso, el no permanecer en el Señor, la desobediencia a la palabra, las malas decisiones de nuestra vida. Y en este caso tenemos delante de nosotros a un hombre que dice la palabra que estaba con la mujer de su padre, o sea, su madrastra. Estaba viviendo en fornicación, dice tal fornicación que ni aún entre los gentiles se oye, tanto que tenía a la mujer de su padre. Y lo sorprendente pues es que tanto este hombre como los líderes de la iglesia estaban de alguna manera mirando eso como normal, como que era algo normal, no había problema. ¿Y cuál es el problema con tomar esa actitud? El problema con tomar esa actitud es que aquel hombre al seguir de esa manera, en esa condición, y eventualmente sorprenderlo la muerte, dar cuentas a Dios, ese hombre iba a ir directo a la condenación eterna. Entonces el apóstol Pablo interviene y dice en el versículo 4, dice: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Esto es un ejemplo de ser salvos como por fuego. El tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? El apóstol Pablo está hablando de que aquel hombre que estaba en esta condición necesitaba, requería de ser entregado a Satanás en este caso. O sea, significa de que tenía que ser expuesto a sus consecuencias para que pudiera sentir el dolor, la aflicción de la consecuencia de aquello que estaba haciendo, para poder tener un arrepentimiento genuino y fuese salvo su espíritu en el día del Señor. Por eso vea que en el mismo versículo 5 habla de dos puntos que parecen controversiales, pero que no lo son. Primero dice: el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne. Eso parece destructivo, malo, negativo. ¿Cómo va a entregar Pablo a Satanás a un hombre, a una persona? ¿Cómo va a ser eso? Eso es malo, eso es destructivo. Sí, aparentemente es destructivo, pero ¿cuál era el fin? ¿Cuál era el propósito? El propósito era a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. O sea, al fin de que su alma, su ser espiritual sea salvo en el día del Señor. ¿Y cómo va a ser salvo su espíritu en el día del Señor? Entregándolo a Satanás. Pues cuando dice entregándolo a Satanás, es algo similar a lo que pasó con Pedro, cuando dice la palabra que el Señor le dijo a Pedro: Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo. Es decir, te ha pedido para darte una sacudida. ¿Y para qué, Señor? Pues para que realmente se afirme tu fe, para ver dónde estás parado, para que sea probada la obra que hay en tu vida, Pedro, para darte cuenta tú mismo sobre qué estás edificando. Tú dices que estás dispuesto a ir hasta la muerte por mí, a la cárcel o a donde sea. Entonces Satanás te ha pedido para probarte, a ver si es cierto lo que estás proclamando, lo que estás diciendo, esa firmeza, esa fidelidad a Dios. Y le
dice: Pedro, no te preocupes, Señor, que estoy dispuesto a ir hasta la misma muerte por ti. Y le dice el Señor: Pedro, de cierto te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Fue sacudido por Satanás, pero todo fue con el fin de que probara la obra, de que mirara dónde estaba parado, de que aparentemente tenía una fe muy sólida, diciendo: te seguiré hasta la muerte. Pero cuando lo confrontan y le dicen: oyes, tú eres uno de los seguidores del Galileo, tú eres uno del Nazareno, tú eres un seguidor de Jesús, dice que él negó, él dijo: yo no soy. Él maldijo y él no quiso identificarse como uno de los seguidores de Jesús. Y ahí cantó el gallo y le dio un tremendo mensaje a Pedro. Pedro se sintió redargüido, Pedro se sintió triste, se sintió mal, pero esa tristeza no fue para perdición, fue para que se produjera en él un arrepentimiento genuino y se afirmara en el Señor más que nunca, y pusiera sus cimientos sólidos y aprendiera a caminar sólidamente de la mano del Señor. Entonces muchas veces nosotros, cuando muchas veces nuestra vida es inestable, nuestra vida es inconstante, si nuestra vida es una vida superficial, hay veces que el Señor tiene que entregarnos a Satanás. ¿Cómo entregarnos a Satanás, hermano? Tiene que permitir, en otras palabras, que Satanás nos sacuda, nos zarandee. ¿Por qué razón? Porque en ocasiones es la única manera como despertamos, es la única manera como entendemos, al mirar que nuestra obra se quema, al mirar que nuestra vida se derrumba, al mirar que nos quedamos sin nada. Esa prueba, esa entrega a Satanás puede ser como Job, perdiendo las cosas materiales. Puede ser como Job, perdiendo la familia, los hijos. Esa prueba puede ser como Pedro, probando su fe, a ver si iba a permanecer firme, amando al Señor y testificando de que era seguidor del Señor, aun cuando a su Señor ya no era aquel a quien todos aplaudían y decían: Hosana, Hosana al hijo de David. No, ahora era aquel a quien gritaban: crucifíquenlo, crucifíquenlo. Era aquel a quien todos le dieron la espalda, era aquel a quien llevaban como un criminal, los soldados rodeándolo, ultrajándolo, maltratándolo. Ese era el momento de la prueba. No solamente cuando el Señor se miraba como un rey en su vida de Pedro, sino ahora cuando se miraba como un fugitivo, como un criminal, como una persona indefensa, llevándola a crucificar. Ya no era el que multiplicaba los panes, ya no era el que caminaba sobre las aguas, ya no era el que hablaba con autoridad al viento y le decía: cállate, viento, y asosiégate, mar, y se callaba. Ahora se miraba como un Cristo débil, un Cristo indefenso, un Cristo que no podía hacer nada ni por él mismo. Y ahora Pedro venía retrocediendo, negando al Señor. La fe de cada uno ha de ser probada, y es necesario que mantengamos una fe sólida para que cuando venga esa prueba nos mantengamos firmes, sabiendo a quién servimos. En las buenas y en las malas, en todo momento tenemos que servir al Señor con estabilidad y con firmeza, caminar con el Señor. Entonces, cuando en este versículo 5 dice: el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, está hablando de algo negativo. Entrégalo a Satanás, permitir, en otras palabras, que Satanás venga y sacuda la vida de una persona, venga y ponga a prueba la vida de una persona, la fe de una persona, el caminar de una persona, el vivir de una persona. Por eso, tanto en los ejemplos que tenemos bíblicamente, como en Job, como con Pedro, lo primero que miramos es que Satanás viene a pedir permiso al Señor. O sea, dice que vino Satanás al Señor y le dijo: préstame a Pedro para sacudirlo, para zarandearlo. Vino Satanás entre los ángeles de Dios a presentarse delante de Dios, y Dios le dijo: ¿has mirado a mi siervo Job, que no hay otro como él? Sí, pues todo le das. Mira cómo lo tienes de bendecido, así que no te va a servir. Pero déjame que le quite todo lo que tiene, a ver si no te maldice en tu propia cara. Hazlo, pero no toques su alma.
Y fue Satanás a hacer todo aquello. Pero ¿qué nos enseña eso? Que Satanás no tiene poder para hacer nada sin el permiso de Dios. El enemigo no puede tocar ni un cabello de la cabeza de uno de los hijos de Dios si no es con el permiso del Dios de los cielos. Porque sin el permiso de Dios no tiene acceso, no tiene derecho, no tiene posibilidad ni capacidad para hacerlo. Siempre que miramos al enemigo llegando y de alguna manera probando la vida de una persona, haciendo algo en la vida de una persona, es en este caso porque Dios le ha dado permiso. Y hay dos maneras por las cuales Dios le da permiso al enemigo. Una de las primeras es para avergonzarlo, engrandecer su nombre y bendecir más a sus hijos, como en el caso de Job. En el caso de Job, Job era un hombre recto, un hombre obediente, un hombre temeroso de Dios, apartado del mal. Pero ¿para qué Dios le dio permiso a Satanás de probarlo? Para mostrarle a Satanás quién era Job, para avergonzarlo y decirle: ves que tú no quisiste servirme, ves que tú me negaste, que tú te rebelaste. Pues acá hay uno que es solo un hombre, pero ese hombre es más fiel que tú. Y ese hombre, aún sin nada, me va a seguir sirviendo, me va a seguir adorando, me va a seguir amando. Y el propósito de Dios es exaltar su nombre, mostrando a un hombre como trofeo en sus manos. Un hombre que le crea, que le ame, que le sea fiel, que le adore, que le glorifique en las buenas y en las malas. Esas son las obras que permanecen firmes por encima de todo. Amén. Pero ahora, cuando el Señor, repito, permite que Satanás venga a probar, venga a estorbar, venga de alguna manera, en el caso de Job fue para glorificarse y aún para terminar bendiciéndolo más, y aún para mostrar la clase de obra que era Job. ¿Qué clase de obra era Job? Dice: si alguna obra permaneciere, él recibirá recompensa. ¿Qué pasó con la vida de Job? Fue probado, sí. Perdió todo, sí. Pero al final de cuentas fue recompensado. Espiritualmente dijo: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven, Señor. Creía que te conocía, pero ahora verdaderamente te conozco, mi Dios. Job creía que tenía riquezas, pero ahora Dios le multiplicó mucho más todavía las riquezas de lo que tenía antes. O sea, Dios no se queda con nada, bendice en todas las áreas. La obra que permaneciere recibirá recompensa de parte de Dios, recompensa espiritual, recompensa material, recompensa en las diferentes áreas. ¿Y por qué Dios permite que una obra sea probada? Repito, para mostrar qué tipo de obra es esa y para avergonzar al enemigo y glorificar su nombre a través de esa obra. Job era tal obra que permaneció, que dio testimonio de amar a Dios, de servir a Dios. La otra clase de obra es esta obra que estamos mirando en 1 Corintios 5, donde miramos que esta obra estaba edificando sobre hojarasca, estaba edificando sobre heno, sobre madera, estaba edificando sobre elementos expuestos al fuego para ser consumidos en un instante. Y cuando este hombre dice que fue probado, se encontró falto. La obra no permaneció, la obra no recibió recompensa, la obra recibió consecuencias. Ese es el problema de no edificar correctamente nuestra salvación. Si edificamos, repito, sobre madera, heno, hojarasca, en vez de recibir recompensa, recibiremos consecuencias. ¿Cuáles consecuencias? Siempre que hay desobediencia hay consecuencias. Siempre que tomamos malas decisiones hay consecuencias. Hay siempre consecuencias. Y eso no es que Dios quiera eso para nosotros. Solo somos nosotros directamente quienes atraemos consecuencias negativas cuando elegimos lo incorrecto, o bendiciones positivas, o sea, recompensas. Hay recompensas o hay consecuencias. El que edifica y permanece esa obra recibe recompensa. La obra que se quema y no permanece recibe consecuencias. Las consecuencias son el medio que Dios usa para poder provocar en la vida del hombre arrepentimiento, reflexión, como el hijo pródigo. El hijo pródigo era una obra de Dios.
Pero él no quiso permanecer en casa. Él dijo: me voy, dame la parte de los bienes que me corresponde, papá. Yo quiero vivir la vida a mi manera. Yo no quiero estar sujeto a lo que tú dices. Yo voy a salir y me voy. Estoy cansado de vivir bajo tus órdenes, bajo tus reglas. Me voy de esta casa. Y papá lo respetó y le dijo: está bien, ahí está tu parte. Y él agarró su parte y se fue, dice la palabra, a vivir perdidamente. Cuando él vivió perdidamente, dice que llegó el momento que lo malgastó todo, le faltó, ya no tenía ni para comer. No le quedó otra opción más de que acercarse a trabajar apacentando cerdos, cosa que era lo más abominable para un judío. Y dice la palabra que aún con los cerdos deseaba llenar su vientre de las algarrobas, de los desperdicios de la comida de cerdos, pero ni eso le permitían, ni eso le daban. Esas eran las consecuencias de la obra que edificó, y esa obra se quemó y sufrió consecuencias, no recompensa, sino consecuencia. La obra de Job fue probada y recibió recompensa. Pero la obra de este hombre, del hijo pródigo, como de este hombre en Corintios 5, dice que fue probada y recibió consecuencias. El sufrimiento de pasar hambre, el sufrimiento de quedarse en la vil miseria, el sufrimiento de la soledad, el sufrimiento que solo Dios sabe cuántas cosas pasaría aquel hijo pródigo, humillaciones, maltratos, desprecios de todo tipo, como consecuencia de no edificar correctamente. Es lo que estaba recibiendo. La obra del hijo pródigo se quemó, pero hasta que, como dice el dicho, tocó fondo, hasta que se encontró en aquella situación caótica. Dice que allá reflexionó y allá volvió en sí y allá pensó, en medio de las consecuencias, en medio del dolor, en medio del hambre, en medio de la limitación, en medio de los problemas, en medio de la crisis emocional, mental, en medio de la depresión, en medio de la ansiedad que viene como resultado muchas veces de alguna manera de tomar malas decisiones, de no hacer las cosas a la manera de Dios. Es una cosa que nos puede llevar fácilmente a ese tipo de consecuencias, a batallar emocionalmente, inseguridades, a batallar con ansiedades, a batallar con depresiones. No en todos los casos son consecuencias, no, pero sí en muchos de ellos lo pueden ser. Entonces nosotros debemos de tener el cuidado de no caer en que nuestra obra se queme y suframos consecuencias. Allá estaba el hijo pródigo, pero desde allá entre los cerdos, en aquel hato de cerdos, en aquel lugar tan terrible, allá volvió en sí en medio de las consecuencias. Y él dijo: ¿qué hago yo aquí? Si tantos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan, ni los criados más insignificantes sufren hambre en la casa de mi padre. Y yo, siendo el hijo de mi padre, yo siendo el hijo, acá me estoy muriendo de hambre. Entonces dijo: me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra Dios y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, trátame como a uno de tus jornaleros. Él se levantó de aquella condición, él se levantó de aquellas consecuencias, él se levantó de aquel sufrimiento, de aquella desgracia. Eso es ser salvo como por fuego. Tuvo que pasar aquella humillación, aquella desgracia, aquel sufrimiento para poder volver en sí. Dios dice: no hay necesidad. Yo no deseo, no es mi anhelo que mis hijos tengan que pasar desgracia, sufrimiento, dolor para poder volver en sí. Es mejor que no tengas que pasar nada de eso y volver en sí antes de tomar malas decisiones y decir: yo no quiero tener que volver en sí por medio de consecuencias. Yo no quiero ser salvo por medio de consecuencias. Yo no quiero que las consecuencias sean mi tutor, mi maestro. Yo no quiero que las consecuencias sean la causa que me empuja y me lleva a un arrepentimiento, a buscar a Dios. Yo quiero que sea mi corazón obediente de amor por el Dios de los cielos quien me lleve a amarlo, a honrarlo, a bendecirlo sin necesidad de pasar consecuencias. Esa es la obra que permanece, esa es la obra que perdura.
Entonces, el anhelo de Dios es que no tengamos que pasar por consecuencias para poder volver en sí y para poder ser salvos, aunque así como por fuego, por así decirlo, aunque a causa de terribles consecuencias. No necesitamos, no es el deseo de Dios que nuestra obra se queme, que suframos pérdidas y que alcancemos a ser salvos por puras consecuencias, o sea, por el dolor, por el lamento, por el sufrimiento, por la pérdida, por todo lo que podemos estar pasando, y que eso sea lo único que nos empuje y nos acerque a Dios. Gloria a Dios por ello, porque si no hay nada más que nos acerque a Dios, pues gracias a Dios aún por las consecuencias, amén. Porque ¿qué preferiría usted? Hacer el mal y no tener ninguna consecuencia y irse a la condenación el día que se muera, porque nunca se arrepintió, porque nunca sufrió consecuencias. Hay veces que la gente mira las consecuencias como algo malo, las mira como un castigo de Dios, las mira como algo negativo y desagradable, y las consecuencias no son un castigo de Dios. Las consecuencias son el fruto de nuestras decisiones. Son simplemente lo que nosotros sembramos, eso es lo que cosechamos. No son realmente un castigo de Dios, pero aún así lo vemos como algo malo, y Dios dice: benditas consecuencias, porque es mejor que tengas consecuencias en esta tierra y te lleven a un arrepentimiento y tu alma sea salva en el día que mueras, a que no sufras consecuencias en esta tierra y no tengas arrepentimiento y termines perdido por una eternidad. Muchas personas en ocasiones ven a gente que hace lo malo y dicen: miren esa persona cómo vive feliz, miren esa persona no le falta nada, esa persona no le pasa nada malo y anda haciendo lo malo, no sufre consecuencias. Yo prefiero ese tipo de vida. Oh, Dios es injusto porque esa persona, a pesar de que hace lo malo, no sufre consecuencias. Aparentemente, hermanos, no se sufre consecuencias a algunas personas, pero la Biblia dice esto: hay algunos pecados que serán manifiestos y habrá consecuencias de ellos en esta tierra, pero hay algunos otros que no serán manifiestos hasta la eternidad. Esos son los pecados lamentables y destructivos. Porque una persona que en esta tierra hace lo malo y no sufre consecuencias, y uno la mira a esa persona como con envidia, como ¿quién fuera esa persona que puede hacer lo que le da la gana y no sufre consecuencias? Que puede hacer lo malo y nada malo le pasa. Qué buena la tiene esa persona. No la tiene buena. Es la peor persona que puede haber. Es la peor condición. ¿Por qué? Porque el que sufre consecuencias, por lo menos las consecuencias lo hacen reflexionar. Entre más fuertes son, lo llevan a un arrepentimiento, lo llevan a una reflexión. Pero el que no sufre consecuencias y parece que le va mejor todavía, entre más mal se porta, esa persona tiene la tendencia a no buscar arrepentimiento, a no buscar un cambio de vida, a no ordenar su vida, a seguir y a persistir en el mal camino, porque al cabo nada me pasa, al cabo no me va mal, al cabo nada me sucede, y cree que por eso la tiene suave y la tiene bien. Pero es la peor persona que puede haber. Repito, ¿por qué? Porque si esa persona llega a morir, esa persona va directa al tormento eterno. No hubo nadie que le despertare, no hubo nadie que le hiciera reflexionar. Pero las consecuencias son el primer medio que Dios permite que vengan a sacudirnos, a despertarnos, a decirnos: vas por mal camino, vas edificando incorrectamente, vas edificando sobre madera, sobre heno, sobre hojarasca. La obra que estás edificando tarde o temprano será probada por el fuego y se va a quemar tu obra si estás edificando sobre malos elementos. Pero si hoy cambias esos elementos y comienzas a edificar sobre oro, lo puro, lo precioso, lo valioso, plata, piedras preciosas, aunque el fuego venga a probar tu obra, la hará más hermosa, la hará más pura, la hará más limpia, la hará más maravillosa, porque es una obra que resiste el fuego y que permanece a pesar del fuego, y esa obra recibirá recompensa de parte de Dios. ¿Estamos comprendiendo? Entonces, Dios no quiere que vayamos edificando de una manera que vayamos a sufrir pérdidas,
consecuencias y que quizás la única manera de ser salvos vaya a ser así como por fuego, pasando situaciones terribles, tremendas, dolorosas. No es el deseo de Dios, no es el anhelo de Dios. Por supuesto, mejor es pasar consecuencias, pasar situaciones dolorosas que nos lleven al arrepentimiento, que nos vayamos a la condenación, ¿verdad?, por una eternidad. Pero si podemos evitar las consecuencias, ¿por qué no evitarlas? Si podemos evitar el que Dios mismo diga, en este caso el apóstol Pablo está hablando y dice: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, dice, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de su carne, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Lo que está diciendo, en otras palabras, es: esta persona, le pido a Dios, y por el Espíritu de Dios, Pablo estaba hablando, esta persona va a ser sacudida, zarandeada, entregada a Satanás, no para que Satanás se lo lleve a la condenación eterna, no para que Satanás se lo lleve a la destrucción y se pierda esa alma por una eternidad. No, no ese es el propósito. Entonces, ¿para qué lo estás entregando a Satanás, Pablo? Lo estoy entregando a Satanás para que le dé una sacudida, o sea, para que le lleguen consecuencias más fuertes, para que le llegue una zarandeada del enemigo, que no le quede otra más de que gritar, clamar, pedir a Dios misericordia, ayuda, y pueda correr de regreso a los brazos del buen pastor, a los brazos del maestro, a los brazos del Rey de Reyes y del Señor de Señores, en el único lugar en el que encontrará salvación y seguridad. Por eso dice: para que a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. El fin del plan de Dios, el fin del deseo de Pablo era que su espíritu sea salvo, que no se pierda esa alma, que vuelva a los caminos de Dios, que reflexione, que se entregue, que se aparte de todo lo malo. Ese es el anhelo de Dios. Y muchas veces, cuando nosotros no entendemos, como este hombre que tenemos en Corintios, él no entendía, no se quería apartar, no quería alejarse del pecado, y el apóstol dice: voy a entregarlo a Satanás, voy a dar este paso de parte de Dios. Dios por el Espíritu me muestra que esto es lo que necesita este hombre, que Satanás le dé una sacudida, una porreada, como se dice, una maltratada, una ultrajada, para que de esa manera él pueda mirar el fruto de la mala conducta, el fruto, las consecuencias de las malas decisiones, y entonces corra con ese dolor y esa situación y esas consecuencias que está sufriendo, corra de regreso a los pies del Señor y diga: jamás me apartaré de los brazos del Señor, jamás me alejaré de mi buen pastor, jamás me alejaré de mi Señor, de mi Salvador. Aleluya. Así como una ovejita que es rebelde y que se quiere ir por allá por los collados a su manera y no mira el peligro del lobo, y el pastor dice: la voy a dejar que le dé una porreada a un lobo, un coyote por ahí, para que vea las consecuencias. Y una vez que le da una porreada por ahí, un animal salvaje, ¿verdad?, sobreviva aquella ovejita y corra de regreso y viva pegadita al pastor, pegadita al pastor de pastores, a nuestro Dios, a nuestro Salvador, delante del cual estará segura, estará bien cuidada, estará bendecida y será salva, aunque así como por fuego. Ese es el anhelo de nuestro Dios. No quiere que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Ese es el anhelo de Dios. Y si nadie, como se dice, si por las buenas no procedemos al arrepentimiento con el entendimiento y el conocimiento que Dios nos da para alejarnos de lo malo, para hacer lo bueno, entonces Dios dice: pues si por las buenas no quieres arrepentirte, no queda otra más de que por las malas suceda. ¿Cuáles son las malas? Vas a sufrir consecuencias. Y si ni por las consecuencias estás aprendiendo, te voy a entregar a Satanás para que te dé una sacudida, una zarandeada, y entonces puedas reflexionar y puedas volver a Dios de todo corazón. Pero repito, el anhelo de Dios
no es que edifiquemos sobre madera, heno y hojarasca para que nuestra obra se queme, suframos pérdidas, consecuencias y todo ese tipo de cosas y terminemos siendo salvos así como por fuego. Es decir, con mucho dolor, con mucho sufrimiento, con mucho lamento, con mucho problema, con mucha situación difícil y desagradable. ¿Por qué? Porque estoy sufriendo consecuencias. Dios perdona nuestros pecados, pero las consecuencias muchas veces nos siguen. Las consecuencias no las podemos evitar. Amén. Una persona mata a otra y esa persona se arrepiente. ¿Dios la perdona? Claro que Dios perdona. Aún el asesinato, pero la ley lo va a mandar a la cárcel por 20 años o no sé cuántos años. La ley no le va a perdonar nada. Tú cometiste este crimen y vamos a la prisión. Esas son las consecuencias. Entonces hay consecuencias que aunque nos arrepintamos y aunque Dios perdona, pero tenemos que pasar un cierto proceso. Por eso Dios dice: quiero evitarles que sean salvos como por fuego. ¿Cómo le hago para no ser salvo como por fuego? Quiero que tu obra permanezca. Quiero que tu obra no se queme. Quiero que tu obra no se destruya. ¿Y cómo le hago para que mi obra no se quema? Edifica sobre oro, sobre plata, sobre piedras preciosas, y tu obra solamente será probada y será pulida y purificada, y cada día será más limpia, más hermosa, más real, más genuina, más auténtica, porque eres oro, eres plata, eres piedras preciosas, eres aquello valioso. Edificas sobre lo valioso y no sobre lo perecedero. Amén, mis hermanos. Veamos entonces qué nos sigue diciendo la palabra de Dios, ya que el tiempo ya nos avanzó, y vamos a mirar algunos pasajes más. Veamos 1 Corintios capítulo 3, versículos 6 al 7. Vamos a mirar qué nos dice acá la palabra. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. El apóstol Pablo dice: yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Nosotros somos esa obra de Dios. Y Pablo dice: yo planté. Cuando habla de yo planté, está refiriéndose, yo le hablé la palabra a estas almas que no conocían de Dios. Fue el primero que sembró esa semilla en esos corazones. Yo planté esa semilla en esas vidas. Apolos regó. Apolos era otro gran siervo de Dios, contemporáneo de Pablo. Y Apolos era un predicador que igualmente predicaba la palabra. Y él dice: Apolos regó. O sea, Apolos predicaba palabra de crecimiento, de obediencia, honrando a Dios, amando a Dios, caminando con Dios. Y eso era como regar aquella plantita, regar aquella semillita. Entonces Pablo plantó, Apolo regó, pero dice: pero el crecimiento lo ha dado Dios. O sea, la obra la hace Dios, el crecimiento lo da Dios. Realmente un servidor puede plantar una semilla, otro servidor puede regar la semilla que fue plantada, pero al final de cuentas el que planta y el que riega no es el que hace la obra. Si Dios no hace la obra en un corazón, de nada sirve el que planta y el que riega, no surge ningún fruto. Pero cuando Dios pone su mano sobre esa semilla que un siervo planta y esa plantita que un siervo riega, Dios es el que da el crecimiento, haciendo la obra y llevando en un crecimiento hermoso esa vida a esa persona, ese corazón, buscando llevarlo de gloria en gloria, de triunfo en triunfo, de victoria en victoria. El anhelo de Dios es que tengamos crecimiento. Por eso dice: yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. No es suficiente con que se haya plantado la palabra de Dios en nosotros, la salvación en nuestro corazón. Es necesario regarla para que pueda crecer esa obra, para que pueda desarrollarse esa planta, ese árbol, y para que Dios le dé un crecimiento maravilloso a esa planta. Entonces no nos conformemos solamente con depender del que nos plantó.
depender del que regó la semillita o el que sigue regando la semillita. Pero sobre todo debemos de aprender a depender con una relación íntima de aquel que da crecimiento, de aquel que nos hace florecer, de aquel que nos hace fructificar, de aquel que nos da vida, de aquel que nos afirma, de aquel que nos sostiene, de aquel que nos saca adelante en todo momento. Entonces es necesario, sí, no menosprecio al que planta. Es un siervo, es una bendición. No menosprecio al que riega esa semillita. Dios bendiga a todos los siervos que riegan esas semillas, esas plantitas, esas obras, esos hijos de Dios. Pero es necesario entender que más allá del que plantó, del que regó, hay un Dios que da el crecimiento. Hay un Dios que hace la obra. Hay un Dios que trabaja en nuestra vida. Hay un Dios que nos transforma. Hay un Dios que nos lleva a hacer lo que Él ha planeado hacer en nuestra vida. Y que nos lleva cada día a ese propósito que Él tiene para nosotros. Entonces, con esto lo que le digo en Corintios, cuando tenga tiempo lea desde el versículo 1. Y la palabra dice que unos decían, dice, ustedes, Pablo los exhorta, los reprende y les dice, ustedes son carnales. Quise darles alimento sólido y no lo pudieron digerir. Tuve que venir a darles leche porque no podían digerir el alimento sólido. Y les dice, son carnales porque uno dice yo soy de Pedro, otro dice yo soy de Pablo, otro dice yo soy de Apolos. Dice, ¿acaso está dividido Cristo? ¿Acaso Pablo murió por ustedes? ¿Acaso fueron bautizados en el nombre de Pablo? Ustedes no son de Pablo, ustedes no son de Pedro, ustedes no son de Apolos, ustedes son una obra del Dios de los cielos, son una obra de Cristo Jesús. A Él le pertenecen, Él es el que hizo la obra en sus vidas. Identifíquense por encima de todo con Él, dependan de Él. Reciban la bendición del que plantó, reciban la bendición del que regó, pero dependan sola y únicamente del Dios Altísimo que da el crecimiento y que mantiene a aquella persona firme y sólida, sin caída en el camino de Dios. No es el que sembró el que te va a sostener, no es el que regó esa plantita el que te va a sostener. Solamente es Dios el que nos puede sostener. Solamente es la mano de Dios, la obra de Dios. Él es el que nos da crecimiento, nos hace echar raíces profundas, nos da solidez para que venga lo que venga, no nos mueva. Para que seamos, como dice el Salmo 1, versículo 1 en adelante, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni anduvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley del Señor está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a las corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Aleluya. Ese es aquel que está cimentado, arraigado en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Bendito sea el nombre del Señor. Dele ese aplauso al Rey. Entonces dice, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Especifica de quién debemos de depender. No es malo recibir bendición a través del que siembra, del que planta o del que riega. Somos bendecidos los unos a través de los otros, cada uno con lo que Dios le ha dado. Pero solamente podemos depender para crecer, para permanecer de la mano de Dios. Por eso termina diciendo, así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Él es el único que nos mantiene, que nos sostiene y que nos da el crecimiento, y de quien debemos de depender. Repito, nuestras raíces deben de estar en Cristo, nuestra dependencia debe de estar en Él, y Él es el que nos va a sostener para que esa obra prospere, para que esa obra avance, para que cuando seamos probados, que créame que todos lo vamos a hacer tarde o temprano, de una forma o de otra.
Todos vamos a ser probados por el fuego. Que esa obra permanezca, que esa obra no se queme, que no seamos hojarasca, que no seamos heno, que no seamos madera, que apenas le llegue el fuego y lo consume, sino que seamos como el oro, que entre más se mete en el fuego, solo la escoria se quema y sale más puro, más limpio, más especial. Que seamos como la plata refinada por el fuego, dijo el apóstol Pedro. Así es vuestra fe, que será purificada por el fuego. Cuando es firme, es sólida, no tendráis ninguna pérdida. Aún por lo malo que nos suceda, habrá bendición de parte de Dios, habrá recompensa de parte de Dios y habrá fortaleza de parte de nuestro Dios. Aleluya. Dele ese aplauso al Rey en esta hermosa y maravillosa tarde. La importancia de la solidez, de la firmeza en nuestra salvación, de convertirnos en ese árbol plantado junto a las corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, que su hoja no cae, que todo lo que hace prospera, es primeramente la bendición para nuestra vida. Pero segundamente es la bendición que podemos traer, que podemos abrigar y cubrir a nuestra misma familia. Veamos qué dice 1 Corintios capítulo 7, versículo 16. ¿Por qué? ¿Qué sabéis tú, oh mujer, si quizás harás salvo a tu marido? ¿O qué sabéis tú, oh marido, si quizás harás salva a tu mujer? El apóstol Pablo está hablando de los matrimonios, las parejas donde uno es convertido y otro es inconverso, y está hablando de la situación que vive el convertido dentro de aquel hogar, de aquel matrimonio donde el uno es inconverso, porque posiblemente los dos eran inconversos, pero uno de ellos vino al conocimiento del Señor, se convirtió. Y dice la palabra, el apóstol Pablo, porque pregunta: ¿acaso debo de abandonar a mi esposa que es inconversa? Yo siendo creyente. ¿Acaso debo de abandonar a mi esposo que es inconverso, yo siendo convertida? Y el apóstol Pablo no, dice: no lo abandones. Si él no se opone, si ella no se opone, si te permiten buscar de Dios, servir a Dios, no te separes, no lo abandones. Porque ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizás harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, marido, si quizás harás salva a tu mujer? Esto significa no que por ser el marido de la mujer va a ser salva a ella simplemente porque es mi esposa, o porque soy la mujer y soy salva. El hombre inconverso va a ser salvo automáticamente porque tiene parentesco, está casado conmigo. No, la salvación no se hereda, la salvación es individual, es personal. No es que por medio de la mujer automáticamente el hombre también es salvo, o al revés, por medio del hombre la mujer también es salva, o por medio de los padres los hijos son salvos automáticamente por ser hijos de un hogar cristiano. No, de ninguna manera. La salvación es individual. La palabra dice: el alma del Padre es mía, el alma del Hijo es mía, y el alma que pecare, ésta morirá. Entonces cada alma es individual, la salvación es individual de cada persona. Pero ¿por qué acá la palabra dice: ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizás harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizás harás salvo a tu mujer? Repito, no está hablando de ese aspecto, de esa forma de salvar a la pareja o a la familia, pero está hablando de que aquella familia, aquel esposo inconverso, aquella esposa inconversa, aquellos hijos inconversos pueden alcanzar a ser salvos al ver la solidez, el testimonio, el ejemplo, el caminar, la forma de vivir de aquel hombre de Dios, de aquella mujer de Dios, de aquel padre, de aquella madre. Viene a ser como un árbol que trae cobertura,
sobre toda la familia, y que aquella familia tiene la manera, tiene la capacidad y la posibilidad de ver de cerca el testimonio, el ejemplo de un hijo de Dios, de una hija de Dios, que ama a Dios, que sirve a Dios, que camina con Dios, y por medio de ese testimonio, ese hombre, esa mujer también venga y se rinda a los pies de Cristo y diga: también yo quiero a ese Dios de mis padres, también yo quiero a ese Dios de mi esposo, a ese Dios de mi esposa, también yo quiero servirlo a Él, porque veo lo bueno que es, veo lo grande que es, veo cómo se glorifica en la vida de mi esposo, de mi esposa, de mis padres, etcétera. ¿Sí me explico? O sea, Dios puede usar la vida de uno de sus hijos para traer salvación, por supuesto. Sabemos que el que salva es Cristo, pero hablamos de presentar a Cristo, hablamos de introducir a Cristo, hablamos de ver a Cristo en aquella vida, en aquel corazón, en aquella persona, y de esa manera ellos elegir y decidir también servir al mismo Dios vivo, al mismo Dios de los cielos. Un ejemplo maravilloso de esto es el ejemplo que miramos en Ruth, mirando a su suegra Noemí. Generalmente la tradición, lo tradicional es que las nueras no están apegadas a las suegras. Generalmente más bien es como una guerra ahí ya de generación en generación, ¿verdad?, que está ahí propensa a suceder. No en todos los casos, gracias a Dios, porque yo creo que no debe de ser así, ¿verdad? Pero sí es algo típico y común que sucede. Pero en este caso, imagínense, Noemí, se mueren los dos hijos de ella y están las dos nueras, Ruth y Orfa, y dice que les dice: váyanse, yo ya soy vieja, ya no tengo más hijos en mi vientre para darles y para que se casen con algún otro hijo. Yo ya no tengo nada. Ya se murió mi esposo, se murieron mis hijos. Váyanse de regreso a su casa, a sus padres. Váyanse, hijas mías. Y la primera se va y dice: pues me voy. Y se fue llorando, ¿verdad?, de alguna manera de tristeza, porque esta mujer Noemí, para que las nueras la amaran de esa manera, yo creo que esta mujer era una mujer de Dios. No a cualquier mujer la aman sus nueras de esa manera. Sí, siendo sinceros, ¿verdad? Pero a esta mujer la amaban sus nueras de una manera especial. Y dice la palabra que Ruth, cuando le dice: ¿y tú qué esperas? Ya miraste a tu cuñada, ya miraste a Orfa, que ya se fue allá de regreso a su casa, pero tú también haz lo mismo. Y le dice Ruth: en verdad te digo que yo no te dejaré, y con donde quiera que tú vayas, contigo iré. Tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo. Donde tú vivas viviré, y donde tú mueras moriré, y nunca me apartaré de ti. Qué maravilloso. Esta mujer se la ganó, la arrastró con un testimonio maravilloso. La convirtió en una creyente, no a la fuerza, no con regaños y maltratos, no con ofensas, no de una manera imprudente, sino sabiamente, con su testimonio y su vivir, al grado que esta jovencita Ruth, su nuera, ella no le importó seguirla. Pero vas a ir a una tierra extraña, vas a ir a sufrir, vas con una pobre viuda, no es una mujer rica, no vas a un palacio, no tienes ni a dónde llegar. Abandonaron su tierra porque se estaban muriendo de hambre en Israel, y ahora van de regreso a donde se estaban muriendo de hambre. ¿Qué futuro les espera? ¿Qué voy a hacer con mi suegra siendo ya una anciana? Y yo ahí pegada, y yo siendo moabita, enemiga del pueblo de Dios, rechazada por los israelitas. Me van a criticar, me van a maltratar, me van a juzgar, me van a menospreciar. ¿Qué futuro tengo yo ahí? Algo poquito peor que un inmigrante en este país, que muchas veces es menospreciado porque no sabe el inglés, porque no tiene documentos, porque esto, porque el otro, por su cultura, por tantas cosas, hasta por el color de piel. Lo juzgan y lo menosprecian. Muchas veces
¿verdad? Pues algo parecido, pero mucho peor, es lo que estaba enfrentando esta mujer. Y repito, humanamente tenía más futuro en Moab que en Israel, pero ella ahí iba pegada con Noemí, porque sabía que tenía un Dios real, un Dios vivo, porque era una mujer de Dios. Conoció al Dios verdadero a través de su suegra, le sirvió al Dios verdadero a través de su suegra y alcanzó la salvación a través de su suegra, y fue la tatarabuela de Cristo Jesús, esta mujer llamada Ruth. De ahí viene Cristo Jesús nuestro Salvador, de Ruth. Amén, hermanos. Entonces, qué maravillas hace Dios, qué cosas tan hermosas hace Dios cuando edificamos con fundamentos sólidos. Noemí lo perdió todo, pero no perdió su fe, no perdió a su Dios. Siguió caminando correctamente y su fe fue probada como por fuego, pero en su debido momento fue recompensada y bendecida de una manera maravillosa por Dios. Lo mismo quiere hacer Dios con cada uno de nosotros. Póngase de pie. Vamos en esta tarde a hablar con el Señor. Vamos a darle gracias a Dios y vamos a ponernos en las manos de Dios.